Amados hermanos, paz a vosotros. Bienvenidos a una lección más de escuela sabática de nuestra alma mater en nuestra iglesia. Les pido que saquen sus cuadernos de escuela sabática. Nos ubiquemos en la página número 22, lección número 5, titulada La esperanza, el ancla del alma. Si ya está en su cuaderno, hermanos, vamos ahora a abrir o encender nuestras sagradas escrituras en el libro, de Hebreos, capítulo 6. Para entrar en contexto, le voy a dar lectura de una manera rápida para que todos estemos en contexto a partir del verso 13 al verso 20, para que usted pueda tener una idea más clara de lo que nuestro escritor de esta mañana estipuló para que estudiemos hoy. Dice de esta manera la palabra de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Esto es lo que dice nuestra lectura base de esta mañana, queridos hermanos. El énfasis de esta lección es la siguiente: sobrellevar los cambios, hermanos. El objetivo de esta clase, exposición, como lo estamos haciendo localmente semana a semana, es recordar que Dios es fiel en sus promesas y nos da certeza para enfrentar el mundo inestable. Repito, el objetivo es recordar que Dios es fiel en sus promesas y nos da certeza para enfrentar un mundo inestable. ¿Qué es un ancla, hermanos? Eso que tiene en la mente, eso es el ancla. Los barcos, para poder tener estabilidad en la marea y las corrientes marítimas, no lo puedan llevar de un lado a otro o lejos de donde necesita estar esa embarcación, lanzan hacia las aguas un ancla, que es un dispositivo de metal muy parecido como los que sabemos o los que hemos ido a pescar. No sabemos porque yo no sé pescar, pero he ido a pescar con anzuelo. Aventamos el anzuelo y el anzuelo tiene unos ganchitos. Un ancla es muy similar a este dispositivo. La estructura de este dispositivo hace que si la marea jala la embarcación a un lado, mantiene en el suelo submarino, mantiene un lugar
y la embarcación está estable. Ahora, la esperanza. ¿La esperanza qué es, queridos hermanos? La certeza de lo que esperamos, lo que no podemos ver, ¿cierto? Y también va de la mano con nuestra fe. Entonces, queridos hermanos, el título de esta lección es La esperanza, el ancla del alma. Si nosotros tenemos esperanza, nuestra alma va a estar anclada en esta esperanza. Pero, ¿qué esperanza? Es lo que vamos a averiguar a lo largo de esta lección, queridos hermanos. En la introducción dice de esta manera: el mundo en que vivimos es muy cambiante. Cambian las relaciones, las condiciones espirituales, las finanzas. Y es algo muy cierto, queridos hermanos. Coloquialmente entre los jóvenes decimos: oye, eres mi mejor amigo, ¿no? Hoy soy el popular de la universidad o de la preparatoria, aunque ahorita con la pandemia, pues eso ya pasó a segundo término. Tenemos en las relaciones de noviazgo, muchas veces se cambian de compañero o de compañera. Es cambiante esto. En las condiciones espirituales mencionamos a veces el término el primer amor. ¿Se acuerda, hermano? Cuando usted conoció el Evangelio, cuando usted se bautizó, cuando usted empezó a asistir a nuestra iglesia, cuando conoció a Jesús, muy emocionado, dispuesto a poner todo en las manos de Dios. Muchos dirigíamos, muchos dábamos escuelas, predicábamos, apoyábamos, visitábamos. Y por las condiciones cambiantes del mundo, hermanos, algunos de nosotros ahora estamos solamente como espectadores, con el deseo en el corazón de poder trabajar como en un inicio, pero algo está en nuestro corazón y en nuestro ser que nos lo impide. Pero no es Dios, Dios se ha mantenido igual con su amor hacia nosotros. Es el contexto que nos rodea, hermanos, lo que influye para que también nuestra condición espiritual a veces cambie, a veces sea intensa y a veces mengüe. Las finanzas. Y yo creo que todos, queridos hermanos, sabemos que a veces estamos arriba y a veces abajo. Ahorita nos está yendo bien a algunos, qué bendición. Y ahorren mucho porque llegará el día en que estarán aquí. Y los que están aquí estarán acá. Entonces es cambiante la situación. Cambian los empleos. Antes yo trabajaba en un lugar techadito, ahorita estoy de sol a sol. Algunos otros hermanos son comerciantes, dueños de su tiempo entre comillas, porque son dueños del tiempo, más bien están sujetos a sus clientes, ¿no? A sus ventas, a cómo acomoda el producto. Las parejas, la residencia. ¿Quién de ustedes llegó al lugar donde ahorita habita de otro lugar? Yo levanto la mano. Yo no soy de Jalapa, pero ya tengo casi 12 años en este lugar. Todos somos migrantes, queridos hermanos, de alguna manera. Si no es usted su papá o su abuelo, viene de otro lugar. Si no es que usted está pensando en cambiar residencia, ya sea para estudiar, para buscar un trabajo, una maestría, un doctorado, porque se va a casar. El mundo es cambiante. Y muchas otras cosas que convierten la vida en un suelo inestable. A causa de esto, encontramos un alto porcentaje de personas fatigadas y llenas de ansiedad que recurren a medicamentos para equilibrar sus emociones. No son todas las personas, pero sí hay un gran porcentaje que está incrementando, que necesita que la aspirina, que la pastilla para dormir, que el refresco ese de color negro para tranquilizarse. Todo empieza por algo, hermanos, y termina luego uno consumiendo sustancias o medicamentos para poder tranquilizarnos. En su conjunto, muchos han perdido certezas de vida. Un alto porcentaje padecen síntomas depresivos. Los casos más graves terminan en suicidios o en conductas autodestructivas. Cuando alguien va a la deriva, ¿cómo puede encontrar estabilidad? Usted, querido hermano, ¿se ha encontrado a la deriva en algún momento de su vida?
Hermano, usted en este momento considera que no sabe cuál es el objetivo, la razón de su existencia. Es válida esa pregunta, hermanos, porque somos seres humanos, porque estamos inmersos en un ecosistema cambiante constantemente. Ahorita estamos bien. Y bueno, ya no entraré más en detalle porque la escuela nos va a ir dilucidando, va a ir abriendo el panorama del por qué pasan estas situaciones. Todas las personas requieren tener un ancla a la cual aferrarse. Para el creyente, la esperanza en el Señor es el ancla del alma. Usted y yo estamos aquí porque nuestra ancla es nuestro Señor Jesús. Mientras los que han dado la espalda a sus raíces espirituales permanecen en grave angustia existencial. Así, el vacío espiritual de muchas personas ha generado la era de la desesperación. ¿Usted ha pasado momentos donde se considera que le ha dado la espalda a Dios? Yo sí, hermanos, en mi juventud. Y hay un espacio, hermanos, que solamente Dios puede llenar en nuestro corazón. En la parte personal, yo estuve algunos años sin congregarme, no, según yo, no haciendo cosas malas, pero sí haciendo lo que yo quería, ¿no? Lo que mi mente me decía, en lugar de ir a la iglesia, mejor me iba a jugar fútbol. O me iba a jugar el Nintendo 64 de ese entonces o el PlayStation, ¿no? En lugar de irme a congregar. Y mi vida en mi juventud fue muy inestable. Muchos de ustedes, hermanos, que conocieron el Evangelio, saben de lo que estoy hablando. Muchos de los que conocemos el Evangelio, que nacimos en el seno de la iglesia, pero que en algún momento de nuestra vida estuvimos medios rebeldes, saben de qué estoy hablando. Algunos otros que quizás están viéndonos, que por X o por Z situación no han podido congregarse. No digo que no hagan la voluntad de Dios, yo creo que esa semilla queda en el corazón de todos nosotros, hacer la voluntad de Dios. Y nos cuidamos mucho, aunque a veces no estemos congregándonos, pero es muy importante el dar alabanza a Dios y agradecerle en el santuario o donde hayan hermanos congregados. Es muy importante. ¿Y cómo está nuestra vida? Inestable, de un lado hacia el otro. Así está cuando muchas veces le damos la espalda a nuestro Señor. La vida tiene mareas, hermanos. Y si no tenemos esa ancla que es nuestro Señor, nos vamos de la orilla. Nosotros que tenemos la confianza en Dios, hermanos, estamos anclados. Y vendrán vientos, situaciones, nos tambalearán, pero no nos llevarán, hermanos. Porque nuestra confianza está en nuestro Señor. Entonces, podrán llegar momentos o cuadros de desesperación, de angustia, donde no sabemos qué hacer. A veces se nos empieza a olvidar que Dios está con nosotros y siempre hace falta que un hermano o un amigo de la fe nos recuerde que Dios está ahí para nosotros. La sociedad actual se centra, queridos hermanos, en lo presente, en lo inmediato. Ha perdido la visión del futuro. Si yo le pregunto a usted, ¿qué quiere? ¿Cuál es el mecanismo de un reloj? Lo que usted haría lo más pronto sería meter en el buscador ¿cuál es el mecanismo de un reloj? Y ahí saldrá, hermanos, hasta videos explicativos, ensayos, estructuras, ¿no? Y ya estamos acostumbrados a esto. Hace muchos años, ya digo muchos porque ya son muchos años, cuando nos encargaban tareas para realizar en equipos e investigaciones, nos íbamos a las bibliotecas, sacábamos una credencial
Íbamos, pedíamos los libros, a veces nos los prestaban con un sello y teníamos que regresarlos. Yo creo que ahora las nuevas generaciones ni se imaginan eh, que eso pasaba antes, porque ahorita ya estamos en lo inmediato. Veo un ciber ahí por la casa de todos ustedes, dice sus precios y dice ahí investigaciones, tanto, por tantos, o sea, por la cantidad. Y me he puesto a pensar, ¿cómo serán estas investigaciones? Busco en Wikipedia, copy, pego, llego, lleno 10 hojas y ya está la investigación. Pues sí, son las investigaciones de hoy en día, hermanos, con diferentes tipos de letras a lo largo del documento. Estamos acostumbrados a lo inmediato. Necesito recurso económico, el tarjetazo. ¿Qué necesito? Pareja. Hay aplicaciones para buscar pareja, hermanos. Estamos acostumbrados a eso. El mundo, la sociedad vive en un presente incierto. Prevalece una idea del polvo al polvo. No tiene sentido no tiene sentido de lo trascendente y eterno. Algo bíblico del polvo al polvo pudiera ser Génesis capítulo 3, 19, que dice en la segunda parte, fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Todo es finito. Venimos del polvo y al polvo regresaremos. No pasa nada. Vive la vida al máximo porque la vida solamente es una. Es lo que se escucha coloquialmente allá afuera, incluso entre nosotros. Pero debemos comprender que el sentido de nuestra vida es más trascendente y eterno. Pero la carta a los Hebreos trae un mensaje de que hay algo más allá de esta realidad visible. Los que confiamos en la palabra del Señor podemos construir sobre una base sólida. Hay alguien sentado en el trono y es inamovible. La vida tiene aliento porque confiamos en algo seguro. No son las circunstancias temporales las que nos definen, como lo afirma Pablo en Romanos 15, 13, que dice de esta manera. Dice Pablo, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Dice, le pido a Dios que los llene de esperanza, le dice a la gente que estaba en Roma, a los hermanos que estaban en Roma. Que el Dios de la esperanza, dice aquí el escritor en otra versión, llene de alegría y paz la fe que tienen, para que desborden de esperanza sostenidos en la fuerza del Espíritu. La sensación que predomina en el espíritu, queridos hermanos, de la época, es que todo se puede terminar en un instante. ¿En cuál época? En la época de nuestros hermanos que estaban en Roma. ¿Qué estaban padeciendo nuestros hermanos? Persecución. Sabían que en cualquier momento, si estaban alabando a Dios o escuchando de su palabra, podían llegar soldados romanos o gente que no compartía esta nueva fe, esta nueva comprensión de Dios, y los podían entregar a las autoridades o los podían asesinar o los podían llevar presos. Estamos hablando del año 50 y tantos después de Cristo. Estamos hablando de cuando empieza la persecución en Roma, cuando nuestros hermanos eran llevados al circo para morir dando un espectáculo sangriento, devorados por tigres, asesinados por gladiadores. Esa era la situación actual de nuestros hermanos en ese entonces. En ese contexto estaba enviando este mensaje el apóstol Pablo. La vida se puede terminar en un instante. Les pregunto, queridos hermanos, ¿las situaciones han cambiado a lo largo del tiempo? ¿Estamos diferentes? ¿Tenemos más estabilidad ahora mismo? Yo creo que no, hermanos, yo creo que no. Ante tanta incertidumbre, hoy
buscamos conseguir algo de seguridad. ¿En qué, hermanos? ¿En qué? ¿Tenemos seguros para las casas? Contra robo, contra incendios, contra desastres naturales. Tenemos seguro para los coches, desde protección total por si nos lo roban. Y si no tienes el recurso para todo eso, pues por lo menos daños a terceros, ¿no? Pero tratamos de asegurar el patrimonio que tenemos por algún percance que pueda surgir. Y si no pasa nada, pues ni modo, esa inversión ya se perdió, pero tratamos de nosotros anclar nuestra tranquilidad y seguridad en lo que el mundo nos ofrece. Las cuentas de banco, la salud. Muchos nos aferramos a trabajar día y noche, incluso hasta este día, para que nuestra cuenta de banco o siga o no baje. No baje, hermanos, de lo que ya tenemos ahí guardadito. Pero a veces eso se convierte en algo más allá y sobrepasa nuestra confianza en Dios. Y empezamos a depositar más nuestra confianza en el dinero. Y trabajamos y por más que trabajamos siempre estamos con deuda. Siempre estamos con situaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo es inestable. Y por más que usted trabaje, hermanos, y por más dinero que usted tenga, no habrá dinero que alcance. No habrá dinero que alcance. Hacemos ejercicio, tomamos nuestros jugos verdes, vamos a correr al cerro Macuiltepetl. Aquí hay un cerro en Jalapa, justo en la parte central, un antiguo cráter, un volcán inactivo. Y ahí muchos van a correr, o en los pequeños bosquecitos donde hay, o en los parques, gimnasios al aire libre, hacemos ejercicio, ¿no? Cuidamos nuestra alimentación. Un saludo a nuestro copastor que es nutriólogo, que él abona en esto para que la gente esté saludable en la parte de alimenticia, ¿no? Y está bien, hermanos, todo lo que he mencionado está muy bien. Esforzarnos para tener estabilidad en este mundo, para salir adelante. La vejez, las pensiones, hermanos. Pero ya no hay pensiones para nosotros. Ahora, ¿qué son? Son las afores, administradas por empresas privadas y que al final del día tenemos la esperanza de que con las aportaciones patronales y las que nosotros podamos hacer personalmente, podamos tener una más o menos adecuada calidad de vida para poder comprar por lo menos nuestros medicamentos o pagar la renta si es que no tenemos casa para ese entonces, casa propia me refiero. Los accidentes, los precontratos matrimoniales. En el caso de los accidentes, yo acabo de renovar licencia y fui sometido a un examen y es para eso precisamente que venían las preguntas. Muchas cosas como para evitar los accidentes. ¿Rebasarías aquí? ¿Qué dice el artículo tal? ¿Es grave esta infracción? Para evitar accidentes, precontratos. Cuando yo me casé con mi esposa, yo de este estado, mi esposa del estado de Guerrero, allá para poder asegurar que yo estaba soltero, me solicitaron una carta de que no estaba casado, no recuerdo el nombre. Ahí fui al registro civil, me dieron mi documento, lo envié escaneado y aparte lo llevé el día de la unión civil para tratar de asegurar de que yo estuviera libre civilmente en este aspecto del matrimonio. Y tantas expresiones sociales que revelan el intento de encontrar algo de certezas. Al hacerlo tiran anclas tratando de permanecer ante lo frágil y vulnerable que somos los humanos. Hebreos nos invita a confiar en las verdades eternas que entran hasta detrás de la cortina que guarda lo sagrado, según Hebreos 6:19. Y en 6:18 dice, hay dos cosas imposibles que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Y estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en nuestro Señor. Nos fortalece para continuar con la esperanza que Dios nos da. Por lo tanto, hermanos, dice el escritor, la esperanza cristiana se fundamenta en dos realidades eternas. En primer lugar, la naturaleza de Dios. Su carácter es santo. Es imposible que Dios mienta. Y en segundo lugar,
El compromiso de su palabra, si lo ofreció, lo va a hacer, hermanos. Si el Señor le ofreció bendición, lo va a bendecir. Si el Señor le dijo que lo iba a bendecir, lo está bendiciendo, aunque usted no lo crea. Sus promesas son fieles, incluso si nosotros no somos fieles. Incluso si nosotros no somos fieles hacia con Él. Dice 2 de Timoteo 15:13. Los textos que menciono son en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. En el dado caso que Dios se eche para atrás, entonces su palabra, hermanos, Él estaría violentando Él mismo su palabra. No estaría cumpliendo sus propias promesas. Y hemos visto a lo largo de la historia, queridos hermanos, que Dios se mantiene siempre, siempre fiel. Y desde que murió nuestro Señor Jesús en la cruz y resucitó, Él nos dejó una promesa y casi 2000 años después continúa vigente esa promesa y continuará el tiempo que Él desee. El ancla de la esperanza es inamovible, está firme porque se sostiene de Dios mismo. La esperanza en Dios se desarrolla con la práctica de la paciencia. Esto es bien importante, hermanos. La esperanza en Dios se desarrolla en la práctica de la paciencia. Las promesas de Dios nos ayudan a mirar el futuro y a confiar cuando todo es cambiante. Sin embargo, nuestra condición en la vida cristiana es como sentarse en una sala de espera. Hay tensión, frustración y ansiedad, pero también puede haber paz, una vivencia espiritual y profunda. Hermanos, usted cuando ha ido al médico y ha llegado a consulta por un dolor que tiene quizás en el cuerpo y le van a hacer un ultrasonido, ¿qué siente? ¿Qué ha sentido? Algo tan sencillo como una muela, no tan sencillo, pero algo como una muela, el tratamiento de una muela. ¿Qué se siente el estar en la sala de espera? Esperando el turno y escuchando que está la maquinita. ¿Qué se siente? Se siente algo aquí, ¿no? ¿Qué se siente, hermanos, cuando estamos a punto de iniciar el examen de admisión para la universidad o para la preparatoria o para la maestría? ¿Se siente angustia? ¿Se siente algo, no estamos seguros? Pero nosotros, hermanos, tenemos algo más allá. También tenemos paz. Siempre decimos, pues, tendré esto, es que si tengo esto, tendré que hacer esto y esto cambiará mi vida quizás. Pero Dios tiene el control de mi vida. Dios está en control. Tenemos esa paz. ¿Sí, hermanos? ¿Se ha dado cuenta que tiene usted esa esperanza? En el análisis, queridos hermanos, dice el escritor, en términos reales, los creyentes llegamos a perder la esperanza. Y es algo que es muy común, hermanos, en nuestra naturaleza humana. ¿Qué nos puede hacer perder la esperanza? Durante estos minutos vamos a analizar cinco situaciones que nos pueden hacer perder la esperanza. En cada situación, queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña aplicación y al final vamos a concluir. Punto 1. Podemos perder la esperanza cuando sentimos que no le importamos a nadie. Es algo muy cierto. En este tiempo muchas personas se están sintiendo solas, aisladas, alejadas de los contactos personales. Piensan que ya no cuentan en la vida, que Dios y quienes dijeron amarlas ya no están. Yo creo que durante este tiempo, y sobre todo en este tiempo, hermanos, de ya más de un año y meses de que se nos ha indicado estar en casa, lo más posible, muchos de nosotros hemos cambiado nuestro ritmo en cuanto a las relaciones interpersonales de amistad y familiares. Y eso también muchas veces, hermanos, ha traído que enfrentemos muchas situaciones de alegría
solos y también situaciones de pérdida, de dolor, de tristeza, solos, de manera muy familiar, muy íntima, ¿no? Pero no somos iguales, hermanos. Muchos necesitan un poquito más de ayuda, necesitan un poco más de acompañamiento. Muchos pueden salir adelante solo con la presencia de Dios. Qué bueno, hermanos, pero muchos no. Y nuestros hermanos que les cuesta un poquito más, no es que no tengan fe en Dios, hermanos. No es que no tengan fe en Dios. No equivale a nuestra fe, sino a muchas cosas internas en nuestra mente, en nuestro ser, fisiológicas, psicológicas. Entonces no somos iguales, hermanos. Entonces algunos necesitamos un poquito más de compañía que otros. Los hermanos que necesitan mucha compañía a veces llegan a sentirse solos. Dicen las ciencias sociales que somos seres sociales. No podemos vivir solos por mucho tiempo. ¿Es verdad? Necesitamos convivir con alguien. Si no, nos convertiríamos en otro animal más. ¿Cuál es la promesa de Dios frente a esta condición? Hacia esa persona, a ese hermano que se encuentra triste, que siente que nadie lo visita, que nadie se acuerda de él. Esto puede llevar que algunos de nosotros empecemos a perder la esperanza en nuestro Señor. Puede ser. Y empezamos a dar la espalda y empezamos a decir cosas, incoherencias muchas veces, guardadas en nuestro corazón, pero que se pueden corregir, por supuesto. ¿Cuál es la promesa de Dios frente a esta condición? El Señor le dice al pueblo del exilio que siente el abandono de Dios. Isaías 49, 14 al 16, hermanos, ubíquense en Isaías 49, 14, 16. Dice de esta manera, bueno, aquí el escritor dice que lo leamos en varias versiones. Bueno, yo creo que pensaban que íbamos a estar ya juntos. Bueno, voy a leer en 3 versiones, hermanos. Dice de esta manera, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás. ¿Puede una madre, dice el Señor, puede una madre olvidar a su hijo de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Nueva Versión Internacional dice de esta manera, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Dios habla hoy. Sión decía, el Señor me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. Pero, ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré, yo te llevo grabada en mis manos. Siempre tengo presentes tus murallas. El exilio babilónico, hermanos, es un punto central en la historia del pueblo de Israel. Sucede cuando Nabucodonosor II toma Jerusalén y destruye el templo, el famoso y el poderoso y gigantesco templo de Salomón, el símbolo de poder, el símbolo de santidad, el símbolo de la religión de esa nación. Es destruida y son llevados cautivos hacia Babilonia. ¿Qué usted sentiría, hermanos, si una nación, imagine el estado de Junto, el estado de Puebla, viene y nos invade con su ejército
jarochos, a los veracruzanos, ¿no? Y sobre todo aquí a Jalapa. Y llegan a Jalapa y destruyen todo y toman la ciudad y nos llevan hacia Puebla, ¿no? Exiliados, a un lugar donde no somos, vamos como esclavos, vamos a, no sé, quizás nos van a tener trabajando día y noche, de sol a sol, sin derechos. ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel en Babilonia? Se menciona, bueno, Jeremías menciona que fueron 70 años. 70 años, hermanos. Y usted lo va a poder encontrar, no le voy a dar lectura, pero lo puede encontrar en Jeremías 25, del 11 al 12. Él menciona los 70 años. En la historia no hay fechas como tal, hay algunas suposiciones que van de los 50 a 60 y tratan de ajustarlo como Jeremías dice, 70 años. Cuando Ciro les permite regresar a Jerusalén. Pero durante el exilio, hermanos, el pueblo de Israel sentía que lo había perdido todo. 70 años, hermanos, ya había pasado toda una generación. Es probable que los más fuertes ya habían fallecido. Quizás quedaban los niños chiquitos, los que salieron chiquitos. Ya eran en eso entonces eran los ancianos. Y quizás no conocieron ni el templo, nada más lo escucharon de oídas. Entonces, hermanos, para el pueblo de Israel fue una situación muy difícil. Fue una situación donde ellos se sentían olvidados. Creían que Dios ya había vuelto la mirada y que los había castigado por sus pecados. Pero Dios les envía esta profecía, esta promesa y les dice, no, ¿acaso la madre olvida a su hijo? Y aún así lo hiciera, porque sí, hermanos, sí pasa, hay madres que olvidan a sus hijos, los regalan o los abandonan o no les interesa y ahorita incluso hasta los asesinan en el vientre. Dios no es así, queridos hermanos. Dios dice, yo me mantendré fiel hacia ti, porque te llevo aquí grabado en la palma de mis manos. Como cuando decimos te conozco como a la palma de mis manos, ¿no? Así el Señor dando esa imagen de confianza, así nos tiene a nosotros, hermanos. En la aplicación, queridos hermanos, ¿cuáles son los sectores de la población más afectados durante la pandemia? ¿Usted se dedica a algo secularmente? ¿Usted se siente afectado por la pandemia? Comerciantes, empleados, eh, taxistas, los que vivimos de ventas, los que vivimos de que nos contraten para construir, los del sector del turismo, restaurantes, hoteles, los de los tours de viajes, empresas donde maquilan uniformes para actividades presenciales como escuelas, empresas. Estaba leyendo ayer por la noche que empresas de manufactura de uniformes para no cerrar, porque muchas ya han quebrado, han recurrido a hacer cubrebocas, ¿sí? Para poder solventar por ahí. Quizás usted tiene en su negocio pues nada más una que otra venta y pues usted mantiene todavía abierto por amor a sus empleados. Puede ser, ¿sí, hermanos? La pandemia nos ha afectado de una manera brutal. Ahora que la situación se va agravando nuevamente con la tercera ola de esta pandemia, hermanos, muchos gobiernos están decidiendo otra vez incrementar restricciones e incluso están pidiendo el certificado de vacunación en algunos estados. Y no tarda en llegar eso aquí. Y está bien, hermanos, está muy bien, porque tenemos que cuidarnos. Y creemos que este proceso de vacunación es el resultado de nuestras oraciones para que esto termine. Porque todos oramos y todos le pedimos a Dios en los pensamientos de que esto termine ya. Y esta es una posible respuesta para que esto finalice.
Mientras tanto, sí hemos sido afectados. Hemos perdido seres queridos por esta pandemia, sí. Cercanos, no tan cercanos, algunos a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos. Yo creo que ya nadie puede decir que no ha fallecido un ser querido quizás no del primer círculo, sí, pero y a veces hasta parientes más cercanos. Hace unas semanas me decía una persona, ¿a poco usted cree en esto? Le digo, no es que yo crea o no, es que ya han fallecido amigos y familiares. Hermanos, ya sería incluso hasta antiespiritual decir que esto no está pasando, hermanos. Entonces sí nos está afectando la pandemia. ¿Conoce personas que estén angustiadas por incertidumbre o con incertidumbre ante estas circunstancias? Escuchaba también hace algunas semanas a una empleada del gobierno de aquí de Veracruz, platicando, decía, es que al parecer nos van a recortar y creo que me va a tocar. Y dice, y acabo de adquirir un crédito fuerte y si me quedo sin empleo, me voy a la quiebra. Muchos les dieron descanso, hermanos. ¿Por qué? Porque la empresa no puede solventar el sueldo. No es redituable en este momento. Hay personas que no han podido continuar con sus tratamientos médicos. Los que vamos al día, hermanos, los que vivimos del comercio, estamos todos los días diciéndole a Dios que nos dé por lo menos lo necesario para sobrevivir. Pero la angustia sí puede estar, hermanos. Nos puede quitar el sueño, alguna deuda, alguna situación. Sí, y es válida porque estamos en este mundo inestable, hermanos. ¿A quién ha dejado aislado o aislada sin integrarle en la comunión actual de la iglesia? ¿Hay hermanos que están aislados? Sí. Usted, gracias a Dios, tiene la oportunidad de conectarse a esta transmisión. Gracias a Dios tiene la posibilidad de tener o plan de datos o wifi en casa. Pero hay hermanos que ni siquiera tienen teléfono, viven donde no hay ni señal, incluso aquí en la misma ciudad. Y que muchas veces muchos hermanos no sabemos cómo está el otro hermano porque tiene tiempo que no sabemos de este hermano porque pues, no se comunica. Pero tampoco nosotros vamos a buscarlos, a saludarle aunque sea, o apoyarle. Entonces sí hay hermanos que están afectados por esta situación y están aislados. ¿Qué palabras y actitudes debemos emplear para compartir las promesas de Dios, hermanos? Puede compartir en el espacio de comentarios. ¿Qué palabras y actitudes debemos emplear para compartir las promesas de Dios? Yo creo y considero que amor al prójimo. ¿Cómo? Con alguna ayudita, alguna despensa, algún mensaje de texto con quienes tienen teléfono. Hermanos, le invito a que ahorita, si usted puede, envíe un mensajito de texto al hermano que no ha visto en tiempo. Que cuando termine la transmisión le pueda hacer una llamada. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Punto 2. Perdemos la esperanza cuando nuestra vida está aparentemente fuera de control. Las circunstancias adversas frustran la confianza de conseguir una buena salida. Nos sentimos inseguros frente a las expectativas políticas, económicas, de empleo, de relaciones o anhelos íntimos. Tememos enfrentar ciertos desafíos. Estamos abatidos por los fracasos o dependemos de las decisiones inciertas de otras personas. ¿Cuál es la promesa de Dios frente a esta condición? Isaías 41:10 dice de esta manera. Dice el Señor, hermanos, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
así como le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 5, te saqué con brazo fuerte, con mano fuerte, perdón, y brazo extendido. Así el Señor nos dice, te sostendré con mi derecha victoriosa. No estamos solos, queridos hermanos. No estamos solos. A veces no nos va bien en los negocios, no nos va bien en el amor, en la escuela, andamos con 6, 70, creo que la mínima es 70, aprobatoria. Bueno, cuando yo estaba en la escuela era el 70, la mínima aprobatoria. Panzazos extraordinarios, recuperación, especiales, no sé cómo le llaman en su escuela, en la parte educativa, en la parte de la salud, con enfermedades una y otra, y no encontramos solución. En lo laboral, emprendo un negocio y no pega, me desespero muy rápido. Y también, hermanos, el recurso económico se agota y tomamos la decisión de cerrar. Hay inestabilidad en nuestras vidas. Frente a las crisis que juzgamos como fracasos, debemos reenfocar la mirada de fe por las siguientes razones. Porque ni nuestra vida ni nuestro trabajo dependen al final de nosotros, sino de Dios. Ni nuestra vida ni nuestro trabajo dependen de nosotros, dependen del Señor, hermanos. B. Porque lo que estimamos fracaso nosotros puede ser parte de un plan divino. Puede ser parte de un plan divino que nosotros ignoramos ahorita. Y C, porque aún siendo fracasados, porque aún siendo fracasos reales, Dios puede convertirlos en éxitos. Quiero mencionar la historia de José. ¿Qué pasó con José? Fue vendido, fue llevado a Egipto, vivió como esclavo y en la cárcel, hermanos, él se dio cuenta que había un plan. Él pudo ver ahí algo bueno, algo de bendición en esa situación tan difícil que era vivir en otro lugar vendido sin derechos. Pero Dios siempre estuvo con él y usted conoce el final de la historia con José. Llegó a ser gobernador de Egipto, trajo a su familia. Hasta ahí termina esa historia. 400 años después surge Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? Situaciones que pasó desde el momento en que nació, la persecución hacia los recién nacidos, creció en el palacio, tiene que huir por defender a los hebreos, perdón, si dije judío eran los hebreos, por defender a un hebreo, huye al desierto y se manejan lapsos de 40 años, hermanos. Y nosotros nos desesperamos porque pasan 3 meses, 4 meses y no nos han llamado para el trabajo, para la oportunidad de nuestros sueños. 40 años y 40 años después regresa. Todo lo que vivió Moisés, ese sufrimiento, ese fracaso en la parte vivencial y personal, ¿fue para bendición? Por supuesto que sí, porque fue la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Le invito a que usted haga un análisis de su vida, queridos hermanos. Hace 5 años, ¿qué situación difícil usted estaba viviendo? Hace 10 años, hace 15 años, hace 20, hace 30. ¿Por qué llegó a la ciudad en la que está? Yo, ¿por qué llegué a Jalapa hace 12 años? ¿Cómo llegué? ¿Qué pasó? ¿Y ha servido lo que he vivido para ahorita? Yo creo que sí. Yo creo que Dios fue normando en lo personal el carácter. Yo sé que es tener hambre, hermanos. Cuando llegué me pasaba días sin comer. Yo sé que es tener hambre. Yo sé que es no tener un peso en la bolsa, hermanos. Usted quizás ha estado en la enfermedad, analizando, reflexionando por qué de la vida, por qué de esto. Quizás usted ha tenido una pérdida muy importante. ¿Por qué pasó esto? ¿O para qué? ¿No? Quizás estuvo usted en un lugar muy complicado, como en una cárcel.
aislado en un lugar, quizás lo despidieron de cierto trabajo que no traía bendición para usted. Le invito a que haga un análisis en su vida y vea de las vivencias que usted ha tenido atrás, si han sido para bendición actualmente. Yo creo que sí, hermanos. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Nosotros podemos juzgar como fracasos, como que fracasamos, pero Dios puede convertir este fracasado en alguien para bendición. Dios puede cambiar nuestra identidad de fracasados en victoriosos en el nombre de Cristo. Punto 3. Perdemos la esperanza cuando no vemos sentido o propósito de lo que sucede o en lo que sucede. Sabemos que las condiciones estables de salud, bienestar en general, pueden cambiar en un instante. ¿Sí? En la parte material, vamos en el cochecito y de repente empieza a sonar un ruidito. Hay que atenderlo, hermanos, porque si no, va incrementando, ya no va a ser una pieza, van a ser dos, sino toda una pieza o una zona completa del carro y sale más caro. En la salud creemos que estamos en la cima del mundo. Ay, me empezó un dolorcito por aquí, ¿no? Y no se me quita, y no se me quita. Llevo semanas, llevo meses, llevo años con el dolorcito. Hay algo ahí. El cuerpo no debe doler. Y vamos a revisión, vamos a consulta y nos dan una noticia que nos impacta, queridos hermanos, que cambia totalmente nuestra realidad, los planes que teníamos, los sueños que añorábamos, pueden cambiar en un instante, por supuesto. Dice el escritor, como una enfermedad crónica, la pérdida de un ser amado. Algo que les pido que hagan en casa siempre, hermanos, es despídanse de sus seres queridos cuando salgan, aunque estén dormiditos. Un besito a su hija, a su hijo, a su papá, aunque ya estén grandes. Papi, ya me voy, besito. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos si nos vamos a volver a ver. Un accidente, un resbalón en casa. Y sin necesidad de salir, hermanos, podemos perder la vida en el mismo hogar. Perder el patrimonio, víctimas de un delito que está a la orden del día, hermanos, en el transporte público, en la calle, en cualquier lugar. Nos pueden quitar la vida por una cosa como esta, por 200 pesos, por 100 pesos, por estar amenazados por criminales. Nos está yendo muy bien y no faltan cuando empiezan a extorsionar. Oye, ¿por qué cerró el negocio? Aquel sí estaba súper bien. Oye, ¿por qué cerró aquella farmacia si tenía mucha clientela? Ay. Hace un par de años, en una calle de por aquí, de repente cerraron varios negocios. ¿Por qué? Por eso precisamente, hermanos. La vida puede cambiar de manera inmediata, en un instante. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice la palabra frente a esto en Romanos 8, 28 al 30? Dice de esta manera. Permítanme. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Hermanos, si usted tiene una enfermedad grave, si le acaban de avisar que tiene una enfermedad grave,
si usted está perdiendo su patrimonio, si usted perdió un ser querido, si usted está pasando el desempleo, si no sabe qué va a comer el lunes, pero está confiando en Dios, hermanos, todos los cambios y todas estas vivencias, aun cuán dolorosas sean, tenemos la certeza, hermanos, que es para bendición. Las pérdidas que tenemos, hermanos, no solamente nos las guardemos en el corazón para amargar nuestra vida, sino para bendecir a otros. Ya nos dolió, ya lo vivimos, hermanos. Hay gente que lo vivirá también. Y es donde nosotros podemos traer bendición, acompañando a la persona que va a vivir lo mismo que yo ya viví y sufrí. ¿Tiene sentido? Va cobrando sentido, hermanos, lo que vivimos. Hay experiencias personales que no encajan de momento en la manera de ver la vida. Pero en la perspectiva completa podemos, cuando es perspectiva completa, es como subiéndonos en lo alto para ver todo, ¿cómo está? En la perspectiva completa podemos hallar un significado a la luz de los propósitos de Dios. ¿Qué nos dice este texto? ¿Cree que Dios es eficiente para cumplir sus propósitos en nosotros? ¿Piensa que la expresión les ayudan a bien significa que siempre nos hace felices? Usted y yo sabemos que no todo nos hace feliz, no todos los cambios nos hacen felices, hermanos. Tendremos que despedir a personas que amamos, tendremos que llorar mucho, tendremos que crujir los dientes, pero confiando en nuestro Señor sabemos que todo es para bien de nuestro ser querido que estaba enfermo, que ya descansa de su sufrimiento, para bien porque ya salimos de la deuda, para bien porque quizás ese trabajo no me estaba bendiciendo, me estaba quitando la oportunidad de alabar a Dios. No sé, hermanos, usted tiene que encontrar la bendición en lo que ha pasado, pero siempre tomados y anclados en la esperanza de Cristo Jesús. Hay bendición, hermanos. 4. Podemos perder la esperanza cuando estamos afligidos por nuestras culpas. Aunque el pecado ya no reina en los creyentes, hermanos, no podemos negar que cometemos faltas que nos avergüenzan delante de Dios. Quizás, hermanos, ya no cometemos pecados escandalosos, esos que, ¡ay, mira, el pecador! Mira nada. Pero seguimos pensando, hermanos, seguimos viendo, seguimos añorando. Y muchas de esas cosas, hermanos, no son correctas ante los ojos de Dios. Nos avergüenzan. Creemos que nuestras oraciones ya no son escuchadas. Dependiendo de la gravedad de la falta y nuestra sensibilidad personal, porque también hay hermanos, habemos hermanos, queridos hermanos, que decimos, hacemos algo y como si nada, como si nada. Ya no tenemos esa sensibilidad. Ya somos duros, ya somos rocas, hermanos. Debe haber sensibilidad en nuestro ser para poder reconocer nuestros errores. Si yo creo que tengo siempre la razón o que yo hago lo correcto, estoy mal. Entonces, en la sensibilidad que tenemos, donde analizamos nuestra forma de vivir frente a Dios, no frente a los hermanos, sino frente a Dios, Señor, hice esto y esto. Y yo creo que estuvo incorrecto, o yo sé que fue incorrecto, Señor. Eso se llama confesión de pecados. Confiese su pecado contra Dios, ante Dios, perdón, hermanos, ante Dios, para que Él pueda restaurar su vida. Llegamos a pensar que somos indignos de la misericordia de Dios y que nuestra equivocación no tiene perdón. Isaías 54, del 7 al 8 dice de esta manera. Habla de la gloria de Israel, lo que viene en el futuro. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo
Aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti. Así dice el Señor, tu Redentor. Así le dice el Señor, hermanos. Le dice a usted que pecó, a mí que pequé, te recibiré. Con amor eterno tendré compasión de ti. Con amor eterno. Dios es amor, queridos hermanos. Hay un himno antiguo que se titula Si fui motivo de dolor, dice nuestro escritor. Aquí lo copié. Se los voy a compartir ahorita en la transmisión, queridos hermanos. Me lo encuentro aquí. Es un himno que no está, bueno, al menos no está en mi himnario, pero ahorita se los voy a compartir para que ustedes puedan ver la letra. Dice de esta manera este hermoso himno. Si fui motivo de dolor, dice, oh Cristo, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Primera estrofa. Coro. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil, la más pequeñita, ¿no? Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Segunda estrofa. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolo dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Tercera estrofa. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, Señor, mi Señor y Dios. El canto constituye, hermanos, una confesión de diversas faltas. ¿Qué otros puntos podríamos agregar a los señalamientos? ¿Podemos confiar en el perdón divino de Dios? ¿Qué otras cosas podemos meter ahí? Señor, si mi orgullo sobresale sobre tu santidad, perdóname, Señor, pudiera ser. Mi orgullo, ¿no? Si lo que hice esta semana me impide ver tu gloria, Señor, perdóname. Analice usted esta letra, hermanos, y vaya incluyendo en su mente, no lo escriba, solamente en su mente, ¿qué le agregaría a usted? Porque todos agregaríamos muchas cosas en nuestra petición de perdón hacia Dios. Isaías, al final, hermanos, les voy a compartir el enlace para que lo puedan escuchar. Isaías 43:25 dice de esta manera: Yo, sí, solo yo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Hermanos, cuando el Señor le perdona, ya fue, hermanos. Señor, perdóname porque pequé, porque robé. Y el Señor, si me perdonó, hermanos, ya no va a estar pensando en que yo robé. Muchas veces a nosotros mismos, queridos hermanos, muchas veces a nosotros mismos se nos olvida que el Señor ya nos perdonó. Y le estamos pidiendo perdón por el mismo pecado durante 10, 15, 20, 30, 50 años. Y el Señor ya nos perdonó hace 30 años. Pero nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y también nuestro prójimo, quienes nos acompañan, no nos perdonan nuestras faltas. Y nos lo están recuerde y recuerde y recuerde. Y eso tampoco ayuda a que nosotros salgamos adelante. Este llamado no solamente es para el que pecó, sino para los que rodean al pecador.
no para señalar, sino para restaurar. ¿Podemos confiar en el perdón divino de Dios? Sí, hermanos, podemos confiar en el perdón divino. Ponga su falta en presencia del Señor, confiese al Señor su pecado, pídale perdón y Él le va a perdonar. Tenga esa seguridad, pero créalo, créasela. Y no vuelva a pecar, porque no se vale pedir perdón por algo y al rato otra vez, y al rato otra vez, y lo mismo, entonces ya es un juego. Y a Dios no le gustan los juegos. Entonces, si vamos a pedir perdón a Dios, debe ser porque yo ya no voy a cometer las mismas faltas. Hay personas que dicen que el cambio del cristiano es poco a poco. No, el cambio del cristiano es radical. Es radical, decido hacer la voluntad de Dios. Y podré vencer mis tentaciones, aquello que me gusta, que me agrada. Si no, hermanos, no hay un cambio. Y la palabra de Dios todavía no se ha sellado en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios hace un sello en nuestro corazón, hermanos, ya nada es diferente y podremos enfrentar nuestras tentaciones con la seguridad de que estamos en Cristo. Número 5. Podemos perder la esperanza cuando no obtenemos lo que necesitamos, como niños chiquitos, como niños berrinchudos. Con frecuencia, algunas de nuestras peticiones tardan en ser contestadas y llegamos a perder la confianza de una respuesta favorable. Para una sociedad acostumbrada a las soluciones inmediatas, la espera los desilusiona. Nos decepciona que el mundo sea como es y no como suponemos que debería ser. A veces nos sentimos como Job, sentados sobre las cenizas que representan las ruinas de la vida. Y usted seguramente se ha hecho estas preguntas. ¿Por qué agarré esta enfermedad? ¿Por qué no tengo la casa que yo quiero? ¿Por qué no tengo el coche que yo quiero? ¿Por qué no tengo la computadora que yo quiero, el teléfono que deseo? Algunos quizás, hermanos, ¿por qué no tuve la esposa o aquel? ¿Por qué no fuera mi esposo? Podemos llegar a esos niveles, hermanos. Y eso ya también se convierte en otros problemas. Filipenses 4:19. Dice el apóstol Pablo: y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo, este hombre que sufrió después de que, pues, conocemos la historia de que perseguía fieramente al pueblo de Dios. Al encontrarse con Jesús, cambia radicalmente su forma de ser, su vida, y se convierte en uno de los principales, si no es que el principal impulsor del evangelio a lo largo de la historia. El principal, hermanos. Y él dice: y este mismo Dios que me cuida a mí, el que cuidó de él hace casi 2000 años, también va a suplir todo lo que usted, hermano, usted necesite. De todas las riquezas que nos ha dado por medio de Cristo. ¿Cuáles son esas riquezas? El testimonio de Pablo nos ayuda a reconocer la provisión de Dios. En nuestras necesidades, sin embargo, no siempre tenemos la paciencia ni la confianza para esperar el tiempo de Dios. Revisemos algunos aspectos. ¿Para quién es la promesa? ¿Para quién es la promesa, hermanos? Filipenses, aquí perdí la cita, hermanos, la buscamos. Filipenses 4:18,
4, 14 al 18. Aquí la tenía. Dice de esta manera: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que atravieso ahora. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Y Proverbios capítulo 11:25 dice de esta manera: perdón, hermanos, algo pasó aquí que se perdió lo que tenía ordenado. Proverbios 11:25 dice de esta manera: el generoso, hermanos, prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. En otra versión dice de esta manera: el que es generoso prospera, y el que da, ¿qué, hermanos? También recibe. Los hermanos de Filipo ayudaron al apóstol Pablo. ¿Y qué recibían a cambio? Muchas bendiciones, hermanos. Y una bendición que yo puedo ver ahorita sería escuchar y leer las propias cartas escritas en puño y letra de Pablo. ¿Qué daríamos nosotros ahorita por recibir una de esas cartas, ¿no? Entonces, hermanos, aquí dice que tenemos que ser también desprendidos para poder recibir bendición, ayudar al prójimo, y también nosotros recibiremos protección, recibiremos provisión. Y no solamente se trata de material, hermanos, también es espiritual, provisión espiritual. ¿Qué no son necesidades de verdad y sin embargo nos afligimos por no tenerlas? ¿Cuáles son esas necesidades, hermanos, que muchas veces consideramos que hemos luchado por encontrarlas y no podemos obtenerlas? Ya mencionaba hace unos minutos, la computadora, los zapatos, la ropa de marca, el coche de mis sueños. Ay, como yo quisiera ¿qué es? Una Toyota Sienna y ando metido en un March. Pueden decir algunos, ¿no? Yo quisiera un Lamborghini y estoy en un Surito, ¿no? O estoy en un Bochito y quisiera, un Vento, ¿no? Automático. No, estándar mejor, hermanos. La pregunta es, ¿son necesarias para nuestra subsistencia? ¿Son necesarias o son motivo real para que nos aflijamos? Nos está yendo quizás mal en el negocio, sí, pero tenemos para comer, tenemos para el techo, tenemos donde dormir, hermanos. Leía ahora en la madrugada el estado de WhatsApp de un joven. Decía, por fin en casa, había estado fuera de casa. Qué rico es dormir en casa. ¿Qué siente cuando llega del día de trabajar o de algún viaje que ha tenido que hacer por trabajo, un congreso, cuando van los muchachos al congreso, que pasan penurias comiendo pizza y allá amontonados donde pueden, durmiendo en el autobús, y cuando llegan a casa, ¿qué se siente? Riquísimo, hermanos. Cuando usted está en el hospital y regresa a casa, ¿qué siente regresar y ver el techo de su hogar? Como esté, hermanos, su camita como esté, aún si duermo en colchoneta, pero en mi casa se siente bien. Me siento tranquilo. Y no necesitamos de muchas cosas para estar bien. Hace algunos años, experiencia personal, estaba en una tienda y había visto un aparato, una tableta, no voy a decir marcas, una tableta que estaba en buena promoción, empacada, y estaba tantos meses sin intereses y
Era una buena oportunidad, según yo, ¿no? Y le pregunto a mi esposa, oye, está esta tableta aquí. Me mató con esta pregunta, ¿la necesitas? En mi trabajo anterior tenía yo varias tabletas arrumbadas, ¿no? Que me daban de la empresa. Y quería comprar otra, posiblemente para arrumbarla también. Entonces, hermanos, a veces nos endeudamos, a veces nos metemos en problemas por cosas que no son necesarias para la subsistencia humana, ni para poder honrar y agradecer a Dios. Simplemente, hermano, ve a su alrededor, ve a su pequeñito, a su pequeñita, a su papá que todavía está con usted, si tiene esa bendición, sus abuelitos, y vea que ha sido grandemente bendecido y bendecida por Dios. No obtenemos lo que necesitamos, quizás lo que no necesitamos no lo obtenemos. Es probable, hermanos. Y pidamos a Dios no obtener lo que nos aleje de Él. Pidámosle a Dios. Queridos hermanos, ¿Dios ha provisto sus necesidades? ¿Dios ha velado por usted a lo largo de esta semana, de este tiempo? Yo creo que sí. Y tenemos muchísimo que agradecer a nuestro Padre Celestial. Para concluir, queridos hermanos, la esperanza es el ancla del alma. Hay dos declaraciones que la sustentan. Es imposible que Dios mienta y es imposible que no cumpla sus promesas. La condición de nuestra vida no depende de las circunstancias, sino de aquel que permanece inamovible. De aquel que permanece inamovible, queridos hermanos. No nos afanemos por las cosas materiales. No nos quedemos aislados, no nos derrotemos porque hemos fracasado. Porque quizás lo que estamos viviendo en este momento traerá bendición más adelante. Así lo creemos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Deseo que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor. Que Dios les bendiga.